La sala del tribunal quedó en silencio excepto por el clic metálico de las esposas. James Harrington estaba sentado desplomado en la silla del acusado, con las muñecas atadas y los ojos fijos en la mesa. Su cabello estaba enmarañado, su barba descuidada, su ropa manchada por 6 años de vivir bajo un puente. Para todos en esa sala, él era simplemente otro hombre sin hogar, otro caso para cerrar y olvidar. El teniente Bellamy estaba a su lado, sonriendo. El fiscal barajó los papeles, dispuesto a seguir adelante. Pero entonces las puertas se abrieron. Unas botas pesadas resonaron sobre las baldosas. Y cuando un general de 4 estrellas entró en la sala del tribunal, miró al hombre esposado e inclinó la cabeza en señal de disculpa, todo cambió. Porque el veterano sin hogar que habían arrestado no era un cualquiera. Era una leyenda, lo habían olvidado. Si estás viendo esta historia desde cualquier parte del mundo, nos encantaría saber desde dónde te unes a nosotros. Deja un comentario a continuación contándonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades te hablan, considera suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora, continuemos. 6 años antes, James Harrington había sido un hombre diferente. El sargento mayor James Harrington, con el distintivo de llamada fantasma. Había servido 3 misiones en Afganistán y 2 en Irak como parte de la unidad de reconocimiento de la Fuerza del Cuerpo de Marines. Una de las fuerzas de combate más elitistas del ejército de los Estados Unidos. Fantasma no era solo un apodo. Fue una reputación ganada con sangre y silencio. Se movió a través del territorio enemigo sin ser visto, sin ser escuchado, imparable. 78 muertes confirmadas, docenas de misiones clasificadas detrás de las líneas enemigas. Operaciones tan sensibles que incluso décadas después los archivos permanecen sellados. Pero fue una misión en particular la que convirtió a Ghost en una leyenda de la que se hablaba en los cuarteles de la Marina de todo el mundo. Fallujah, Irak, noviembre de 2007. Su pelotón estaba realizando una patrulla de rutina por las estrechas calles de la ciudad cuando todo salió mal. Caminaron directamente hacia una emboscada. Los insurgentes abrieron fuego desde 3 direcciones, acorralándolos en una zona de muerte sin cobertura ni escapatoria. 2 marines cayeron inmediatamente, desangrándose en el polvo. El resto quedó atrapado, las municiones se estaban agotando y las radios gritaban pidiendo apoyo aéreo que aún estaba a 10 minutos de distancia. 10 minutos que no tuvieron. La mayoría de ellos no sobrevivirían 5. Ghost se posicionó en un tejado a 400 metros de distancia y ofrecía vigilancia. Desde su posición podía verlo todo. El cañón destella, la sangre se extiende por la tierra, sus hermanos mueren. El protocolo estándar era claro. Permanecer en la posición. Espere la copia de seguridad. No comprometas la misión. Pero Ghost no siguió el protocolo ese día. Se repelió desde el tejado hasta el centro de la zona de muerte, agarró a los 2 marines heridos por sus placas portadoras y los arrastró detrás de una pared medio derrumbada mientras disparaba fuego de supresión con su arma de mano. Las balas atravesaron el aire a su alrededor. Uno le rozó las costillas y le atravesó el uniforme. Él no se detuvo. Puso a ambos hombres a salvo, les aplicó torniquetes con manos temblorosas, luego se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia el fuego. Subió a otro tejado, reposicionó su rifle y comenzó a eliminar sistemáticamente cada objetivo hostil que pudo identificar. Un disparo, una muerte, una y otra vez. Metódico, preciso, despiadado. Recibió un segundo disparo en el hombro izquierdo. El impacto lo hizo girar hacia un lado y casi lo tiró del techo. Se estabilizó, ignoró la sangre que le empapaba la manga y siguió disparando. Cuando llegó el apoyo aéreo, Ghost había neutralizado a 11 insurgentes y creado suficiente espacio para que su pelotón se moviera. 14 marines salieron vivos de esa calle gracias a él.
Ghost se negó a realizar una evacuación médica hasta que todos los hombres estuvieran a salvo y fuera contabilizado. Solo entonces dejó que los médicos examinaran sus heridas. El informe posterior a la acción la calificó como la acción de combate unipersonal más efectiva de todo el despliegue en Irak. Su oficial superior lo recomendó para la Estrella de Plata. La citación decía: por su notable valentía e intrepidez en la acción contra un enemigo armado, pero los hombres que estaban allí ese día lo llamaron de otra manera, un milagro. Ese era el hombre que solía ser James Harrington. Pero la guerra no termina cuando regresas a casa. Te sigue. Vive en tu sueño, en el silencio entre los latidos del corazón, en los momentos en los que se supone que debes sentirte seguro, pero tu cuerpo no te lo permite. Ghost regresó de su último despliegue en 2012, esperando ver a su esposa esperándolo en el aeropuerto como siempre lo hacía. Ella no estaba allí. Se enteró 3 horas después de que ella había muerto en un accidente automovilístico 3 meses antes. Estaba inalcanzable y se encontraba inmerso en una operación clasificada en el Hindu Kush cuando ocurrió el incidente. Nadie pudo comunicarse con él. Nadie pudo decírselo. Él nunca llegó a despedirse. Nunca pude abrazarla una última vez. Nunca llegó a decirle que lamentaba todos los aniversarios perdidos. Todos los cumpleaños pasados en desiertos y montañas a medio mundo de distancia. La culpa lo consumía como un fuego que no podía apagar. Empezó a tener pesadillas, no solo sobre combate, sino sobre ella. Su rostro se mezcló con los rostros de los hombres que había matado. Se despertaba ahogándose, empapado en sudor, sin saber si estaba en California o en Fallujah. No podía dormir más de 2 horas seguidas. No podía comer sin sentirme mal. No podía estar cerca de la gente sin sentir que las paredes se cerraban sobre él. Fue al VA en busca de ayuda. Lo pusieron en una lista de espera. 8 meses para una evaluación psiquiátrica. 12 meses de terapia continua. El papeleo era interminable. Formularios que le pedían que describiera su trauma en lenguaje clínico, como si pudiera destilar años de horror en pequeños y ordenados recuadros en un documento gubernamental. Él lo intentó. Realmente lo hizo. Pero el sistema que lo había entrenado para matar, que lo había enviado al infierno una y otra vez, no tenía lugar para él cuando regresó roto. Entonces Ghost hizo lo que mejor sabía hacer. Él desapareció. Se alejó de su apartamento, de sus beneficios, de su identidad. Dejó sus medallas en un cajón y su uniforme en un armario y simplemente comenzó a caminar. Terminó bajo el puente Hoover en San Diego, durmiendo sobre cartones al lado del agua. Durante 6 años, ese puente se convirtió en su hogar. Él era reservado, nunca pedía limosna, nunca causaba problemas y nunca pedía nada a nadie. Vivía como una sombra, invisible al mundo que se movía sobre él. Llevaba todo lo que poseía en una mochila militar sobrante. Dentro había 3 cosas. Una Biblia desgastada con páginas manchadas de agua y una fotografía de su pelotón escondida dentro de la portada. 14 caras, todas ellas sonrientes, todas ellas vivas en ese momento ante Fuja. Una navaja suiza oxidada que llevaba consigo desde el campo de entrenamiento. La hoja todavía afilada a pesar de los años de abandono. Y un frasco vacío de medicamentos para el trastorno de estrés postraumático, TEPT, con fecha de 2019, el año en que finalmente dejó de intentar navegar por el sistema de VA. Escondido en el fondo, envuelto en una camiseta vieja, había un parche descolorido de reconocimiento de fuerza. No pudo atreverse a tirarlo. La mayoría de los días, Ghost simplemente se sentaba junto al agua y observaba los barcos. Podía ver la base naval desde donde dormía. Observó cómo iban y venían los portaaviones y los destructores, y observó a los jóvenes marines con sus uniformes impecables caminando por los muelles. Y se preguntó si sabían lo que les esperaba cuando la guerra finalmente terminara. Se preguntó si terminarían como él, olvidados, invisibles, un fantasma en su propio país. Era un jueves por la tarde a finales de octubre cuando todo se vino abajo.
Ghost había encontrado un lugar detrás de un edificio de oficinas abandonado en el lado este de San Diego. El estacionamiento estaba vacío. El edificio estaba programado para ser demolido. Allí nadie le molestaba. Se instaló detrás de un contenedor de basura, extendió el cartón y trató de dormir. No estaba lastimando a nadie, no estaba rompiendo nada, solo intentaba mantenerse alejado del viento frío que había comenzado a soplar desde el océano. Pero alguien lo vio. Alguien siempre lo veía. Un hombre de traje que caminaba hacia su coche llamó a la policía y denunció a un vagabundo. 30 minutos después, llegó el teniente Marcus Bellamy. Bellamy era un veterano de 12 años del Departamento de Policía de San Diego y tenía opiniones muy claras sobre las personas sin hogar. Había crecido en una familia militar. Su padre había sido infante de marina y su abuelo, marinero en la Segunda Guerra Mundial. Bellamy creía en la disciplina, el orden y la responsabilidad personal. Para él, las personas sin hogar representaban lo opuesto a esos valores. Eran débiles. Fueron unos fracasos. Y no tenía paciencia para ellos. Cuando encontró a Fantasma durmiendo detrás del contenedor de basura, no vio a ningún hombre. Vio un problema que necesitaba ser eliminado. Le dio una patada a la parte inferior de la bota de Ghost. Despertar. Estás invadiendo una propiedad privada. Ghost abrió los ojos lentamente. No se movió, no habló, solo miró a Bellamy con esos cansados ojos azules. Dije, despierta, repitió Bellamy más fuerte esta vez. Esta es propiedad privada. Tienes que irte ya. Ghost se incorporó lentamente y recogió sus cosas. Me voy, dijo en voz baja. Es demasiado tarde para eso, dijo Bellamy. Déjame ver alguna identificación. Ghost meneó la cabeza. No tengo ninguna. Eso era todo lo que Bellamy necesitaba oír. Date la vuelta. Manos en la espalda. El fantasma no se resistió. No discutimos, él simplemente hizo lo que le dijeron. Había aprendido hacía mucho tiempo que pelear solo empeoraba las cosas. Las esposas se encajaron en su lugar. Bellamy revisó su mochila. No encontró nada ilegal y aún así decidió llevárselo. Está arrestado por allanamiento y resistencia al arresto, dijo Bellamy. Ghost no se había resistido, no había hecho nada excepto intentar irse. Pero no importaba. Bellamy quería que se fuera, y ahora lo haría. En la parte trasera del coche patrulla, Ghost miraba por la ventana mientras la ciudad pasaba. Edificios por los que solía caminar, calles que solía conocer. No sintió nada, solo vacío. Bellamy lo miró por el espejo retrovisor. Déjame adivinar, dijo Bellamy. ¿Cómo es que tienes una historia triste? ¿Verdad? Apuesto a que me dirás que eres un veterano o algo así. Ghost se quedó en silencio por un momento. Entonces él dijo, yo soy. Bellamy se rió. Sí, claro que sí. Lo oigo 3 veces por semana. A ver si lo adivino. Navy SEAL, Green Beret. Siempre eligen a los más guays. El fantasma no dijo nada. Bellamy negó con la cabeza. Eso es lo que pensé. Guárdate las historias para el juez, amigo. Ghost giró su rostro hacia la ventana y no dijo otra palabra. 2 días después, Ghost apareció en un tribunal de San Diego. No era su primera vez allí. En los últimos 6 años, había sido arrestado 4 veces, por merodeo, vagancia y por dormir en un banco de un parque público. Cada vez, aceptaba cualquier castigo que le daban. Una noche en la cárcel, una multa que no podía pagar. Servicio comunitario recogiendo basura en la carretera. Ya no importaba. No tenía nada que perder. La jueza Marta Caldwell presidió la sala del tribunal ese día. Tenía 61 años, cabello gris recogido en un moño apretado y gafas para leer sobre la nariz. Había pasado 30 años en el tribunal. Había visto miles de casos y tenía muy poca paciencia con los reincidentes. Lo que nadie en esa sala sabía era que la jueza Caldwell había servido en el ejército. Había sido abogada en el Cuerpo de Abogados Generales durante la Operación Tormenta del Desierto
destinada en Kuwait, pero eso había ocurrido hacía ya una vida y nunca hablaba de ello. Para todos los demás, ella era simplemente otra jueza con exceso de trabajo tratando de limpiar su agenda. La fiscal, Linda Hayes, se puso de pie y presentó el caso. Su señoría, el acusado, James Harrington, fue arrestado por invadir propiedad privada. Este es su cuarto arresto en 3 años. No tiene domicilio permanente, ni identificación, ni medios para mantenerse. El Estado recomienda 90 días en la cárcel del condado para desalentar futuros incidentes. Ghost se sentó en la silla del acusado, esposado frente a él, mirando fijamente la mesa de madera. No tenía abogado y no podía costearlo. El defensor público asignado a su caso había hablado con él durante quizás 5 minutos antes de la audiencia y le dijo que se declarara culpable. Sería más fácil y más rápido de esa manera. El teniente Bellamy se quedó a un lado, con los brazos cruzados y parecía satisfecho. Así es exactamente como se suponía que debían desarrollarse estos casos. Rápido, limpio, eficiente. El juez Caldwell miró a Ghost. Señor Harrington, ¿tiene algo que decir en su defensa? El fantasma no miró hacia arriba. Él simplemente negó con la cabeza. Hayes cerró el archivo en su escritorio. Entonces pedí que se dictara sentencia, señoría. El juez Caldwell estaba a punto de hablar, pero entonces la voz de Ghost cortó la sala, tranquila, apagada por el desuso, pero clara. Yo serví a este país. La habitación quedó en silencio. Hayes frunció el ceño. Bellamy puso los ojos en blanco. El juez Caldwell se inclinó hacia adelante. Disculpe. Ghost miró hacia arriba por primera vez. Sus ojos azules se desvanecieron, exhaustos, se encontraron con los de ella. Yo serví a este país, señora. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Bellamy resopló. Aquí vamos. El juez Caldwell le lanzó una mirada penetrante. Teniente, por favor. Ella se volvió hacia Ghost. ¿Cuál era su rango, señor Harrington? Sargento maestro. Fuerza de reconocimiento. 3 viajes a Afganistán y 2 a Irak. Bellamy se rió a carcajadas. Fuerza de reconocimiento, ¿verdad? Y yo soy el presidente de los Estados Unidos. Hayes parecía molesto. Señoría, con el debido respeto, hemos escuchado estas afirmaciones antes. Si el señor Harrington realmente hubiera servido, tendría documentación. Tendría beneficios. Él no se quedaría sin hogar. La mandíbula de Ghost se tensó. Su voz era apenas más que un susurro. Me alejé. El juez Caldwell frunció el ceño. ¿Por qué renunciar a sus beneficios? Por primera vez, la emoción se reflejó en el rostro de Ghost. Sus manos temblaban. Porque no los merecía. Lo que Bellamy no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que en ese preciso momento, a 4 millas de distancia, en la base naval de San Diego, el general Robert Kincaid estaba sentado en su oficina sosteniendo un trozo de papel que lo cambiaría todo. Era una lista compilada por el coordinador de ayuda a personas sin hogar del VA de San Diego, con nombres de veteranos que vivían en las calles, hombres y mujeres que habían servido a su país y habían sido defraudados por el sistema diseñado para protegerlos. Caid se había propuesto como misión personal localizar a tantos de estos veteranos como fuera posible y traerlos a casa. Revisaba la lista cada semana. La mayoría de los nombres no los reconoció, pero hubo uno que lo dejó paralizado. James Harrington, el fantasma del indicativo de llamada. Las manos de Kincaid se apretaron sobre el papel. Él conocía ese nombre. Él conocía esa señal de llamada. Todos los oficiales de la Marina que habían servido en Irak conocían esa señal de llamada. Fantasma. La leyenda de Faluya. El francotirador que salvó a 14 marines y se negó a evacuar hasta que todos los hombres estuvieran a salvo. Kincaid había sido capitán durante el despliegue en Faluya. Había leído los informes posteriores a la acción. Él personalmente había recomendado a Ghost para la Estrella de Plata. Y ahora ese mismo hombre fue catalogado como persona sin hogar,
con su última ubicación conocida debajo del puente Hoover. Kincaid se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Tomó su cubierta y salió de su oficina. Su ayudante levantó la vista sobresaltado. «Señor, consígame un coche», dijo Kincaid. «Ahora, averigüen dónde está James Harrington. Revisen los arrestos, los hospitales y las cárceles. Encuéntrenlo». La ayuda realizó 3 llamadas telefónicas. Tardó menos de 10 minutos. «Señor, está bajo custodia. El juzgado del condado tiene previsto dictar sentencia en 20 minutos». Kincaid no lo dudó. «Vamos». Salió de su oficina, recorrió el pasillo y se dirigió al estacionamiento donde ya lo estaba esperando una camioneta negra. Junto a él se encontraban 2 marines vestidos de azul. «Estás conmigo», dijo Kincaid. No hicieron preguntas. Acaban de subir al vehículo. El trayecto hasta el juzgado duró 12 minutos. Kincaid no dijo una palabra durante todo el camino. Su mente estaba acelerada. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que un infante de marina condecorado, un receptor de una estrella de plata, un hombre que había dado todo por su país, terminó en las calles? ¿Cómo había podido fallar tan completamente el sistema? Cuando llegaron al juzgado, Kincaid no se molestó en pasar por los controles de seguridad ni en seguir el protocolo. Pasó directamente por los detectores de metales, su rango despejando el camino. Los 2 marines le siguieron. Llegaron a la sala del Tribunal 4B, en el 3er piso. Justo cuando el fiscal se disponía a dictar sentencia, Kincaid empujó las pesadas puertas dobles. Se abrieron de par en par con un fuerte estallido que resonó por toda la habitación. Todas las cabezas se giraron. El fiscal se detuvo a mitad de la frase. El juez Caldwell levantó la vista, sobresaltado, y el rostro del teniente Bellamy palideció. 2 marines vestidos de azul atravesaron la puerta y la flanquearon, permaneciendo firmes. Y entonces entró el general Robert Kincaid. 4 estrellas en cada hombro, cintas en el pecho y botas pulidas como un espejo. Su presencia llenó la habitación como una fuerza física. Nadie se movió. Nadie habló. Kincaid caminó por el pasillo central, con la mirada fija en una persona. Fantasma. Ghost levantó la vista y la confusión se reflejó en su rostro. No reconoció al general. No entendí lo que estaba pasando. Kincaid se detuvo justo frente a él. Miró las esposas, la ropa gastada y sucia, los ojos hundidos de un hombre que había sido invisible durante demasiado tiempo. Y entonces, lenta y deliberadamente, el general Kincaid se inclinó por la cintura en una reverencia respetuosa. «Sargento maestro Harrington», dijo Kincaid, y su voz se escuchó en el silencio de la sala. «Lamento profundamente que hayamos llegado a esta situación». La boca de Ghost se abrió, pero no salieron palabras. Kincaid se enderezó y se giró para mirar al juez Caldwell. «Su señoría, mi nombre es General Robert Kincaid, comandante de la base naval de San Diego. El hombre que está sentado esposado frente a usted no es un criminal. Es uno de los veteranos de combate más condecorados de la guerra de Irak. Salvó a 14 marines de los Estados Unidos en Faluya mientras sufrían 2 heridas de bala. Tiene 78 muertes confirmadas en operaciones clasificadas que aún no estoy autorizado a comentar. Le concedieron la Estrella de Plata por su notable valentía bajo fuego, y ahora mismo lo tratan como a un criminal por el delito de no tener donde dormir». La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía oír a la gente respirar. El juez Caldwell se levantó lentamente. Ella se quitó las gafas para leer. Su mano se dirigió a su pecho. «General, no tenía ni idea. Este hombre debería recibir una pensión militar completa, atención médica integral y el respeto que se ganó con sangre». Kincaid continuó con voz dura. «En lugar de eso, fue arrestado por dormir detrás de un contenedor de basura, y el oficial que lo arrestó se burló de él por afirmar ser un veterano». Se giró y miró directamente a Bellamy.
El rostro de Bellamy había pasado de pálido a gris. Sus manos temblaban. El teniente Marcus Bellamy, dijo Kincaid con frialdad. Arrestaste a un operador de reconocimiento de la fuerza del Cuerpo de Marines. Un hombre que ha hecho más por este país en un día de lo que la mayoría de la gente hará en toda su vida. Y cuando él te dijo que servía, te reíste de él. Bellamy abrió la boca. No salió nada. Parecía que iba a vomitar. Kincaid volvió a convertirse en un fantasma. Su voz se suavizó. Sargento Maestro Harrington, le ordeno que venga conmigo. Recibirás la atención y el apoyo que deberías haber recibido hace 6 años. Esto no es una petición, esto es una orden. Los ojos de Ghost se llenaron de lágrimas. Él negó con la cabeza. Señor, no lo merezco. Detente, dijo Kincaid con firmeza. Ya llevas bastante tiempo cargando con esa culpa. Marine. Es hora de volver a casa. La sala del tribunal estalló, no en ruido, sino en movimiento. El juez Caldwell renunció a su cargo. Se acercó a Ghost e hizo algo que nadie la había visto hacer en 30 años en el banquillo. Ella se puso firme y saludó. Sargento Maestro Harrington, dijo con la voz entrecortada. Gracias por su servicio. Todos los cargos en su contra se desestiman de inmediato y me disculpo en nombre de este tribunal y de esta ciudad por el trato que ha recibido. El sargento de armas, un hombre llamado Ray Collins, que había servido en Vietnam, estaba de pie contra la pared con lágrimas en los ojos. Había oído las historias de Ghost. Todos los marines las habían oído. Y ahora estaba a 3 metros de una leyenda viviente. La fiscal Hayes cerró su expediente y lo dejó sobre la mesa. Miró a Bellamy. Teniente, debe llamar a su representante sindical ahora mismo. Bellamy se quedó paralizado, con el rostro desfigurado por la conmoción y la vergüenza. Kincaid le hizo un gesto a uno de los marines que estaba junto a la puerta. El cabo le quitó las esposas. El marine se movió rápidamente, desabrochándolas y quitándoselas a Ghost. Ghost se frotó las muñecas, mirando al suelo. No podía mirar a nadie. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Kincaid le puso una mano en el hombro. Mírame, marine. Ghost levantó la vista lentamente. El rostro de Kincaid era severo, pero sus ojos eran amables. Le dijiste al juez que no merecías ayuda. Estás equivocado. Mereces todo lo que este país te puede dar. Y me aseguraré de que lo obtengas. La voz de Ghost era apenas un susurro. No sé si puedo hacer esto, señor. No tienes que saberlo, dijo Kincaid. Solo tienes que confiar en mí. ¿Puedes hacer eso? Ghost lo miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió lentamente. James Harrington aún no lo sabía, pero en ese mismo momento, alguien en la galería de la sala sostenía su teléfono. Lo habían grabado todo. El general entrando, la reverencia, el discurso, el saludo. Para cuando Ghost salió de ese tribunal, el video ya estaba en línea. En 2 horas, tenía 50.000 vistas. En 6 horas, estaba en todos los principales medios de comunicación del país. En 24 horas, había sido visto por más de 10 millones de personas. La historia explotó. Los periodistas acamparon fuera del tribunal. Los grupos de defensa de veteranos inundaron las redes sociales exigiendo rendición de cuentas. Los políticos dieron discursos sobre la reforma del Departamento de Asuntos de Veteranos. Y en el centro de todo estaba un hombre que había pasado 6 años intentando desaparecer. Pero el mundo no iba a permitir que James Harrington permaneciera invisible. Ya no. Kincaid escoltó personalmente a Ghost fuera del juzgado. Una camioneta militar esperaba en la acera. Ghost dudó en la puerta. Señor, ¿a dónde vamos? A la base naval de San Diego. Kincaid dijo que le harán una evaluación médica completa, apoyo de salud mental y una vivienda adecuada. Esto no es caridad, Harrington. Esto es lo que se ganó. Estos son sus beneficios. El sistema le falló. Lo estamos arreglando ahora.
Condujeron en silencio. Ghost se sentó en el asiento trasero mirando por la ventana la ciudad por la que había vagado como un fantasma durante 6 años. Ahora se veía diferente. O tal vez él era diferente. Cuando llegaron a la base, Kincaid lo condujo directamente al centro médico. Un equipo de médicos, enfermeras y psiquiatras ya lo estaban esperando. Empezaremos con un examen físico completo, explicó uno de los médicos. Luego, pasaremos a evaluaciones de salud mental. Vamos a crear un plan de tratamiento integral adaptado específicamente a usted. Ghost negó con la cabeza. No quiero ser una carga. No es una carga, dijo Kincaid con firmeza. Es un marine, y nosotros cuidamos de los nuestros. Durante las siguientes horas, Ghost fue examinado, limpiado, vestido con ropa limpia y alimentado con una comida de verdad por primera vez en semanas. Apenas habló. Seguía en shock, esperando que alguien le dijera que todo había sido un error, pero nadie lo hizo. Esa misma noche, llamaron a la puerta de la habitación que le habían asignado. Ghost la abrió y se encontró con el sargento Ray Collins, el oficial de seguridad de la sala, de pie en el pasillo vestido de civil. Collins se puso firme y saludó. Sargento Mayor Harrington, me llamo Ray Collins. Serví en la primera división de caballería de Vietnam. Solo quiero decirle que es un honor conocerlo, señor. Y si necesita un lugar donde quedarse mientras se recupera, mi habitación de invitados es suya mientras lo necesitas. Ghost lo miró fijamente. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Collins dijo, eres un marine. Eres un hermano. Eso es todo lo que necesito saber. La investigación sobre el teniente Bellamy comenzó al día siguiente. Asuntos Internos revisó sus registros de arrestos de los últimos 5 años. Lo que encontraron fue condenatorio. Bellamy había arrestado a más de 60 personas sin hogar durante su carrera. Al menos 20 de ellas eran veteranos. En casi todos los casos, los cargos fueron exagerados o inventados: resistencia al arresto sin resistencia, alteración del orden público sin disturbios, allanamiento de propiedad pública. El patrón era innegable. Bellamy se había dirigido sistemáticamente a personas vulnerables, y el sistema se lo permitió. Su placa fue suspendida de inmediato. En 2 semanas, fue acusado formalmente de mala conducta y falsificación de informes policiales. Nunca volvería a usar una placa. La jueza Caldwell, conmocionada por lo sucedido en su sala, contactó con grupos de defensa de veteranos y el Departamento de Asuntos de Veteranos. Juntos, crearon un nuevo protocolo. Cualquier acusado que afirmara ser veterano sería conectado inmediatamente con un representante del Departamento de Asuntos de Veteranos antes de que se procesaran los cargos. No se pasarían más casos por alto. No habría más hombres como Ghost, tratados como criminales cuando deberían haber sido tratados como héroes. Y el propio Ghost comenzó el largo y doloroso proceso de aprender a vivir de nuevo. Se mudó a la casa de Ray Collins. Collins era viudo, jubilado y más que feliz de tener compañía. Todas las mañanas, Collins preparaba el desayuno: huevos, tocino, tostadas, café, cosas sencillas, cosas normales, cosas que Ghost no había experimentado en años. Empezó a asistir a sesiones de terapia 3 veces por semana en el Departamento de Asuntos de Veteranos, VA, terapia de grupo con otros veteranos que comprendían lo que había pasado, terapia individual para abordar la culpa, el TEPT, el trauma que había cargado solo durante tanto tiempo. No fue fácil. Algunas mañanas se despertaba empapado en sudor frío, convencido de que había vuelto a Fallujah. Algunas noches no podía dormir en absoluto. Algunos días quería salir por la puerta y desaparecer de nuevo porque ser visto siendo atendido se sentía más de lo que merecía. Pero cada vez que pensaba en irse, alguien estaba allí. Kincaid lo visitaba cada semana. Collins se aseguraba de que comiera. Los terapeutas se negaron a dejar que se rindiera y, lenta y dolorosamente, el peso que había cargado durante 6 años comenzó a aligerarse.
3 meses después de ese día en la sala del tribunal, el general Kincaid organizó una ceremonia en la base naval de San Diego. No se anunció. Sin medios de comunicación ni cámaras, solo marines, oficiales en servicio activo y retirados, y soldados rasos que habían servido y entendían lo que significaba llevar el uniforme. Ghost se encontraba en el centro del patio de armas con un uniforme limpio del cuerpo de marines que Kincaid le había arreglado personalmente. Le quedaba perfecto. Llevaba el pelo cortado y la barba recortada. Parecía un marine de nuevo. Kincaid se paró frente a él y se dirigió a la multitud reunida. El sargento mayor James Harrington sirvió a esta nación con honor, valentía y compromiso. Salvó a 14 marines en Fallujah bajo fuego enemigo constante mientras estaba herido. Completó misiones que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y cuando regresó a casa destrozado y solo, le fallamos. El sistema le falló. Pero hoy, estamos aquí para reconocer lo que hizo. Para honrarlo y darle la bienvenida de nuevo a la familia que nunca debió haber tenido. A la izquierda. Kincaid metió la mano en una caja de madera que sostenía uno de los marines a su lado. Sacó una medalla de estrella plateada, pulida y reluciente. Sargento Mayor Harrington, este es un duplicado de la medalla que ganó en Irak. La que dejó atrás al marcharse. Quiero que la tenga, no como un recordatorio del pasado, sino como un recordatorio de que sigue siendo el hombre que la ganó. Kincaid prendió la medalla en el pecho de Ghost. La multitud estalló en aplausos. Los marines saludaron. Algunos lloraban. Ghost permanecía allí, rígido, incómodo, abrumado. Pero por primera vez en 6 años, no se escondía. Miró los rostros frente a él. Hombres y mujeres que lo respetaban, que lo veían, que conocían su historia y la honraban, y entonces hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Sonrió. Era pequeño, frágil, pero era real. Más tarde esa noche, Ghost se sentó solo en los escalones fuera de la capilla de la base. El sol se ponía sobre el océano Pacífico, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí. El aire era fresco. El sonido de las olas resonaba en la distancia. Kincaid lo encontró allí. «¿Estás bien, marine?» Ghost asintió lentamente. «No sé qué pasará después, señor». Kincaid se sentó a su lado. «No te preocupes. No tienes que tenerlo todo resuelto. Simplemente ve día a día». Ghost guardó silencio un momento. Luego dijo, «Durante 6 años, pensé que estaba acabado. Pensé que mi historia había terminado, que ya no importaba». Kincaid lo miró. «Tu historia no ha terminado, fantasma. Apenas comienza de nuevo. Y esta vez, no estás solo». Se sentaron en silencio, viendo cómo el sol se hundía en el océano. El cielo pasó del dorado al rosa y al morado intenso. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una. Y por primera vez en 6 años, James Harrington no se sintió como un fantasma. Se sintió como un hombre. Un hombre con cicatrices. Un hombre con un pasado que no podía cambiar y recuerdos que nunca se desvanecerían del todo. Pero también un hombre con futuro. Un hombre con gente que se preocupaba por él. Un hombre que importaba. Y eso fue suficiente. Fantasma miró las estrellas y respiró lenta y pausadamente. Estaba en casa. Por fin, después de tanto tiempo, estaba en casa. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son reales y que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo invisibles, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal. Estamos aquí para compartir historias como esta, historias de sacrificio, resiliencia y esperanza. Ahora mismo, en tu pantalla, verás otra historia poderosa esperándote. Haz clic en ella y mírala. Que te recuerde que cada persona que te cruzas en la calle tiene una historia. Algunas son leyendas que simplemente hemos olvidado honrar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por preocuparte.